Vamos a platicar sobre la conexión que existe entre el libro de Jueces y Primera de Corintios. Estamos haciendo comentarios sobre el capítulo 15 del libro de Sheva Grama. En el libro de Jueces, en el capítulo 19, nos platica la historia de un levita que llega a una ciudad de la tribu de Benjamín y su esposa es tomada por la población de ese lugar, la ultrajan y en la mañana la descubre muerta. Él toma a su mujer, este sacerdote levita toma a su mujer y la corta en 12 pedazos. Y cada uno de esos pedazos lo envía a cada una de las tribus de Israel. Para decir que ultraje, qué cosa tan terrible se ha hecho aquí en Israel. Es un cuerpo que está partido en 12 partes. En la carta a los Corintios nos platicará algo que también tiene que ver con miembros de un cuerpo. Pablo nos dice en Primera de Corintios capítulo 12 que el cuerpo tiene muchos miembros y que cada miembro es muy importante. No puede la boca suponer que es más que el ojo o que la oreja o que el brazo o que la pierna, etc. Todas las piezas son necesarias para formar el cuerpo. Es así que Pablo tipifica a la iglesia como el cuerpo de Cristo y que todos y cada uno de sus miembros son importantes de acuerdo a sus diferentes dones. Algunos tienen don de sanidad, otros tienen don de lenguas, don de profecía, etc. Pero que todos juntos forman la iglesia, forman el cuerpo místico de Cristo. Todo esto es muy simbólico, muy misterioso. Lo que sí podemos decir es que si Cristo representaba al Verbo, o mejor dicho, el Verbo es el Cristo, y el Verbo es la palabra de Dios, luego entonces la Biblia también es el Cristo, es la palabra de Dios. Y todas las partes de la Biblia son muy importantes. No podemos decir que es muy importante el Evangelio, pero lo demás no tanto, como algunos lo acostumbran a clasificar. O en el Antiguo Testamento decir que la Torá o el Pentateuco es muy importante, pero los profetas y los Ketubim no tanto, como también algunos acostumbran clasificar, sino considerar que la palabra de Dios es importante en el primer libro y en el último libro. Todas las piezas son necesarias, son importantes para formar el cuerpo de Cristo, el Verbo, la palabra, el mensaje, la revelación que Dios tiene para ti y para mí. Lo que pasa es que hace 2000 años estos libros fueron desacomodados. Hemos platicado que el Antiguo Testamento por un lado y el Nuevo Testamento por otro no han podido unificarse porque los cristianos desacomodaron los libros del Antiguo Testamento
y los judíos no aceptan, no toman el Nuevo Testamento. Es como si el Cristo, la palabra, el cuerpo completo del Verbo, estuviera fragmentado. Y Pablo ya nos advierte que las piezas todas son muy importantes, son necesarias. La mujer de Levita, que es despedazada y se envía a las tribus de Israel, representa precisamente eso. Cuando el Antiguo Testamento, el Tanaj judío, fue ultrajado por las naciones, por los cristianos. Cuando los libros del Antiguo Testamento fueron tomados y acomodados de la manera que el cristiano eligió. Esto fue muy grave, es como si tomaran la esposa del levita. ¿Por qué? Bueno, porque los levitas en un inicio eran los sacerdotes y ahí estaban los escribas y los lectores de la ley, de sus escrituras. Eran los celosos guardianes de aquello que Dios les había dado. En un principio, las tablas de la ley que se guardaban en el arca de la alianza y lo transportaban los levitas. Como si los levitas fueran los custodios de la escritura, de la gran revelación. Pero un día llega el cristianismo, toma sus escritos y los desacomoda. Es como ultrajar a la mujer del levita. Hay una cita en el libro de Jueces muy interesante donde dice que van a la guerra, las tribus de Israel se indignan de tal manera que van a la guerra contra la tribu de Benjamín que ultrajó a la mujer del levita. Y dice que las tribus de Israel tenían 400,000 hombres que sacaban espada. Y los benjaminitas tenían, son 16,000 o son 26,000 hombres, son 26,000 hombres en el ejército de los benjaminitas y 400,000 hombres en el ejército de las tribus de Israel. Esto es muy desproporcionado, 400,000 contra 26,000. Y dice que tantos unos como otros sacaban espada. La espada es un símbolo de la palabra de Dios. Entonces los 400,000 por un lado y los 26,000 por otro lado van a pelearse por cuestiones de interpretación de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, el Tanaj, tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. El conflicto entre Antiguo y Nuevo Testamento comienza precisamente a la llegada del Nuevo Testamento con el primer libro, que es el Evangelio de Mateo. Este primer libro viene a ser el número 40. 39 libros llevamos del Antiguo Testamento y el libro 40 es Mateo. Ahí comienza el conflicto, en el 40. Porque los libros que restan del Nuevo Testamento son 26 y estamos en el sitio de conflicto, en el libro 40, a la llegada del Nuevo Testamento. Entonces, 400,000 contra 26,000 es una insinuación, una sugerencia de los 40 libros y 26 libros. Estamos hablando de la guerra entre Antiguo y Nuevo Testamento cuando llega el Nuevo Testamento y empieza el conflicto.
Esto es muy interesante porque entonces la batalla es entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre Israel y cristianos, entre judíos y la iglesia. Esta es una batalla donde todos sacan espada. Es así que espada es la palabra de Dios. Todos tratan de interpretar a su manera y forma lo que es el cuerpo, la palabra de Dios, que está desmembrado, que está despedazado, que fue ultrajado. Esta relación entre Primera de Corintios y el libro de Jueces es extraordinaria. Una conexión más que nos pone a pensar no solo en ese desacomodo de libros que es necesario acomodar, sino también en nosotros mismos, en acomodar nuestro Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nuestras profecías, nuestros cumplimientos, tu experiencia, tu anuncio de verbo divino en ti y sus cumplimientos más adelante. De esto podremos hablar y concluir más adelante. Ahora me gustaría hacer una última reflexión. Dice Pablo que en la iglesia, precisamente las partes de este cuerpo de Cristo representan también dones, el de sanidad, de lenguas, el don de profecía, etc. Realmente no creo mucho en la institucionalización de las iglesias. Creo que todo es un símbolo que trae una enseñanza hermosa que cualquiera puede vivir y encarnar. Es así que el día que yo termine con mi desconexión, que pueda conectar mi profecía con mi cumplimiento en vida, que pueda captar las veces que Dios me habló antes y cómo cumplió más adelante, que pueda yo hacer conexión entre mi parte mente y mi parte espíritu, que pueda volver al maridaje entre alma y Dios. Cuando pueda yo llegar a esa unificación, o cuando puedas llegar tú a esa unificación, entonces aparecerá el cuerpo completo, porque somos como mitades buscando la otra mitad. Y esa otra mitad es Dios en ti, es Dios en mí. Cuando esto suceda, entonces tendremos don de profecía. Habremos hecho las conexiones. Cuando allá en mi juventud viví o hice esto y ahora más tarde sucede aquello. Es una conexión que puedo hacer porque la estoy observando cuando antes no tenía yo la menor idea. Lo mismo ocurre con mi siembra y mi cosecha, aquello que hice antes y ahora por eso me toca vivir lo que vivo ahora. Cuando yo tenga esas conexiones habré exaltado la profecía, la habré identificado y reconocido, tendré don de profecía. Entenderé el lenguaje de símbolos con el que la naturaleza me habla, con que Dios me susurra todas las noches cuando duermo y tengo sueños en sus escritos sagrados. Ese lenguaje olvidado lo recuperaré. Y podré sanarme, porque sanando mi inconexión, mi enfermedad interna, todo lo de afuera se sanará. Entonces, don de sanación, de profecía y de lenguas y cualquier otro, es aquello que se consigue cuando se conectan las dos mitades. Si estamos hablando de la Biblia, bueno, hay que conectar los libros en su orden correcto para que arroje toda esa información que nos va a hacer ver la profecía y la revelación grande. Y si estamos hablando de ti o de mí, bueno, pues hay que observar nuestra vida
detenidamente para encontrar todas esas señales que estaban ahí desde siempre. Seguiremos platicando. Muchas gracias.